Vamos a estudiar un verso de la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 4. Vamos a buscar ahí y vamos a ver, hermano, la importancia de lo que sucedió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo tenga, me dice con un amén, hermano, que llegó Lucas, capítulo 4. Lucas es uno de los escritores, hermano, que para mí es bastante preferido porque su evangelio contiene mucha información acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y el énfasis que él hace, hermano, cuando habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, y los otros evangelios lo hacen de una forma, pero Lucas enfatiza algunas cosas y para mí es uno de los escritores favoritos de la Escritura, ¿verdad? Cada uno tenemos uno, pero en el libro de Lucas capítulo 4, verso 18, vamos a enfocarnos un poquito a hablar acerca de esto. Por supuesto, no podemos ignorar los otros versos que están alrededor del verso 18. Así es de que vamos a ver un poquito lo que sucedió en este pasaje. Usted ya sabe, hermanos, hemos hablado un poquito acerca de eso, que un verso nos va a llevar, tiene relación con los de adelante, o la historia que usted lee le va a ayudar si lee completo el pasaje o los versos paralelos a lo que vamos a estudiar. ¿Amén? ¿Lo encontraron? Ok, vamos a leer entonces. El que vamos a usar en esta tarde, hermano, es el verso 18. Pero vamos a ver cómo empieza la historia. Verso 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Está hablando de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estoy? 17, ¿verdad? Oh, sí, perdón, gracias, hermano. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Verso 19, y a predicar el año agradable del Señor. Y el verso 20 dice que enrolló el libro y se sentó el Señor. ¿Okay? Esta es una parte, hermano, o es una porción, hermano, donde nuestro Señor Jesucristo entra a la sinagoga. Para los que no saben o los que medio entienden qué es una sinagoga era un lugar, hermano, donde los judíos se reunían el día sábado. Y por consiguiente, en ese lugar habían algunas cosas que ellos hacían. Una de ellas cosas era que leían y enseñaban. Los rabinos, o sea, los sacerdotes, ellos enseñaban la palabra de Dios. Es algo parecido al culto que nosotros hoy tenemos. Ellos no tenían cantos, a no ser que leían un salmo. Y entonces ese salmo era en relación a algo que diríamos darle la honra y la gloria a nuestro Señor. Pero en esta ocasión, hermano, le tocó al Señor Jesús, dice así, leer esa porción. Y lo que él lee, hermano, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y vamos a ver, hermano, el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Hay infinidad de propósitos que podemos señalar y decir y caminar junto a ellos y nos pueden llamar la atención. Pero específicamente, hermano, este capítulo, Lucas, habla que es el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Eran los primeros momentos en que él, hermano, iba a empezar a mostrar realmente el propósito otra vez de su llegada a este mundo. Y no es casualidad que el Señor haya escogido esta escritura. No es casualidad, es que simple y sencillamente, hermano, ahora mismo Lucas dice en el verso 19, y en el verso 20, perdón. El verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, el Señor sabía que había un trabajo que hacer, un trabajo que
había que empezar a hacer terrenalmente en esta tierra. Y me gusta esta historia, hermano, o este pasaje, porque nos va a dar el Señor a conocer el propósito. Se lo vuelvo a repetir. El Señor dice en el verso 18, ya le dije, ahí nos vamos a quedar un poquito, hermano, porque este es sumamente importante para nosotros. Acuérdese que es la entrada de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su ministerio terrenal. ¿Okay? Y la condición del pueblo, el Señor la describe. Y esta era la condición del pueblo judío. Y por eso, hermano, es que este pasaje toma suma importancia para nosotros cuando lo estudiamos o lo leemos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no había muerto por ellos todavía, sino que Él tenía un mensaje que compartir. Y este era el mensaje que el Señor Jesús tenía para ese pueblo que vivía altamente, hermano, en pecado. Acuérdense que ellos estaban en pecado. El pueblo judío vivía en pecado. Todo aquel que no había recibido a Cristo Jesús, porque de hecho no lo podían recibir, porque la salvación empieza cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Antes de ahí, hermano, lo que pasaba era que todos aquellos estaban en pecado. Es decir, el pecado, vamos a ver el resultado de ellos. Pero me llama la atención porque el verso 18 dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mire, este es el propósito y este es el grupo de gente que el Señor va a recibir su mensaje. O ese es el grupo de personas que está destinado a este mensaje. Primero, a los pobres en espíritu. Y yo le compartí a los hermanos, y es interesante porque dice aquí, hay un grupo de personas o un pueblo que estaba siendo pobre espiritualmente. Esto es espiritualmente, no es material. Y la condición del pobre, cuando se es pobre, hermano, es que está en necesidad. Esa es la condición del pobre, que necesita ayuda, necesita de algo, necesita de alguien. Y para eso vino el Señor Jesús. ¿Se acuerda que cuando los pastores en el libro de Lucas anuncian el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, los ángeles le dicen a los pastores, he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que en la ciudad de Belén ha nacido el Salvador del mundo. Y de ahí entonces empieza, claro, en aquel tiempo el pueblo judío a los suyos vino y los suyos no entendieron el propósito de Dios, no entendieron lo que Dios había puesto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús va a mostrar entonces, hermano, de que me ha enviado a sanar ¿a quién? A los quebrantados de corazón. Si usted lee esos pasajes, hermano, se va a dar cuenta que esta es la condición del pueblo. Estaban quebrantados del corazón. Y vamos a ahondar un poquito en eso de qué es estar quebrantado del corazón. Y luego dice, a pregonar libertad a los cautivos. Acuérdese que ellos eran una nación, un pueblo que estaba subyugado por el pueblo romano. Es decir, los judíos nunca dejaron de ser libres. Los egipcios los tenían como esclavos. Luego, cuando fueron a Babilonia, volvieron a ser esclavos. Y luego cayeron en muchos tiempos de esclavitud. Simple y sencillamente la Escritura dice, por su duro corazón. Entonces vamos a ir entendiendo, hermano, que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es un mensaje central. Primero, es a los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque el pobre de espíritu recibe, el orgulloso no recibe. ¿Sí? El orgulloso dice que está ¿cómo? Bien, yo no necesito. O sea, el que no mire, ¿por qué hay poca gente en muchas iglesias, hermano? Porque hay gente allá afuera que dice simple y sencillamente yo no necesito de Dios. Por eso las bienaventuranzas dicen, bienaventurados los pobres, ¿de qué? De espíritu. Porque ellos verán ¿a quién? A Dios. Entonces es muy importante, hermano, entender que este mensaje no solo es para ellos, sino también es un mensaje para nosotros, todos aquellos, hermano, que tengan su condición
Pobre espiritualmente. Cuando estoy hablando de pobreza espiritual, hermano, es de tener necesidad de Dios. Y acuérdense que usted y yo siempre tenemos que mostrar, hermano, necesidad de Dios. Vivir como el pobre, que no tiene nada que comer, que no tiene nada que vestir. Esa es la condición del pobre, físicamente, pero espiritualmente, hermano, Jesús tenía un mensaje para ellos. Y este es el mensaje. Y empieza, por cuanto me ha ungido. Acuérdese, hermano, que la unción para el profeta, para el sacerdote en la antigüedad era muy importante. ¿Por qué? Porque ellos representaban a Dios y ellos representaban la autoridad espiritual máxima. Y el ungimiento sobre ellos era un aceite que hacía notar que ellos eran los ungidos de Dios y tenían autoridad. Acuérdense que el profeta hablaba de parte de Dios. No Dios hablaba, no, el profeta, el que es verdadero profeta va a hablar de qué? De Dios, el mensaje de Dios. Y Jesús en este momento toma esa posición de ser que un profeta. He aquí, acuérdese que el profeta siempre va a decir así. Y así debe de empezar cada vez que un profeta habla. El Señor dice, no digo yo. ¿Sí ha oído, verdad? Y algunos no dicen el Señor dice, sino digo yo, el verdadero profeta. Y por eso es que Jesús dice, por cuanto Él me ha ungido. ¿Quién lo ungió? Dios. Y lo mandó con un propósito. Uno, hablar con aquellos que tienen necesidad de Él. Ese pueblo tenía necesidad. Y Jesús vino ¿para qué cosa? Para dar, dice. ¿Para dar qué cosa? Libertad. Dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, porque aquí hay dos. Uno dice el poner en libertad a los oprimidos, ¿verdad? Y allá pregonar libertad a los que están cautivos. Hay dos clases de liberación, pero yo me voy a enfocar en esta tarde, hermano, en esa palabra que dice ahí, dice, me ha enviado para sanar. Y me gusta esa palabra, hermano, que dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Si podemos resumir este poquito, hermanos, lo que el Señor está hablando es que Él va a hacer de pasar de la enfermedad a la salud, de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de lo más bajo, de la miseria a la suprema felicidad y eterna vida en Cristo Jesús. Eso es lo que ofrece el Señor Jesús. Y eso es lo que Él tenía. Y es lo que Él sigue siendo, en el Evangelio sigue siendo el mismo mensaje. No hay otro mensaje, hermano. Por eso la Biblia dice que si el Hijo lo libertare, verdaderamente nosotros somos, ¿qué, hermanos? Libres. Si tú tienes a Cristo Jesús en tu vida, ¿eres qué? Libre. ¿Libre de qué? ¿Solo del pecado? De todo, ¿verdad que sí? Pero tenemos que vivir ¿en qué? En novedad de vida, dice Pablo. Tenemos que vivir todos los días esa vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, la importancia, hermano, de aquellos que sienten la pobreza espiritual, hermano, cuyos corazones entra el rompimiento, el quebrantamiento. Y vamos a hablar un poquito de eso. Lo que significa, hermano, ser quebrantado de corazón. Okay. Porque, hermano, este era un pueblo que tenía muchos corazones quebrantados. Y vamos a hablar un poquito de eso, hermano, para entender el mensaje de Jesús, porque Él lo incrusta, Lucas lo mete ahí y dentro del mensaje de eso. Entonces los quebrantados, hermano, son aquellos que aunque se esfuerzan, usted sabe que el quebrantamiento puede llegar a la vida de uno en muchas formas. Sí sabe lo que es quebrantamiento, ¿verdad? Si no, le voy a ayudar a entender lo que es quebrantamiento. Yo le estaba explicando a los hermanos esto el otro día. En quebrantamiento, hermano, es romper en partes una cosa. Y cuando se está hablando de quebrantamiento, hermanos, lo que sucede es que, ¿quiénes tienen ustedes un molcajete? Hermanos, todos, las que cocinan y las que no cocinan. Bueno, no me meto en eso, nada más estoy haciendo una pregunta, ¿verdad? Las que no cocinan deben de tener algo para una licuadora.
Fíjese que quebrantar, el diccionario dice que es romper una cosa en muchas cosas pequeñas. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo están los corazones quebrados, porque Jesús habla de eso. Y ese mensaje de ayer, es el mismo mensaje que hoy se aplica a nuestras vidas, hermano. Pero es que yo soy cristiano. Eso no se aplica solo para los del mundo. Usted sabe que la gente que vive dentro de la iglesia, oiga lo que le digo, la gente que está dentro de la iglesia también tiene su corazón quebrantado. Y vamos a ver, hermano, de que quebrantamiento, hermano, es cuando usted pone en el molcajete ajos, tomate, ¿verdad que sí? Y entonces lo que el diccionario nos ayuda a entender que es quebrantamiento es cuando usted hace esto. ¿Lo qué? Lo tritura. Lo tritura. Y yo lo estaba leyendo esto, hermano, y me llamó mucho, mucho la atención, porque dice que cuando no se quiebra, se golpea, ¿no? Digo que mi esposa tiene una cosita, no sé cómo explicar, una cosita así, yo no sé cómo. Almendras, quebranueces, ¿nunca los ha visto? Y el quebranuez tiene una función de separar la cáscara con la fruta. Es decir, para que usted no esté con el diente tratando de quebrarlo, ni con el martillo, ni tratando de hacerse el héroe quebrando. Existen una de esas, son unas cositas así como una prensa. ¿Okay? Entonces, cuando el diccionario está hablando y cuando estamos hablando de quebrantamiento, ese es el proceso. Y en ese proceso estaba el pueblo. El corazón quebrantado es algo que está en una situación normal, pero por diversas circunstancias empieza a ser quebrantado, machacado, aplastado y muchas veces, hermano, triturado. Triturado es que se trata de sacarle lo mejor. Entonces, esa es, hermano, la idea que tiene Lucas cuando habla y dice, el Señor ha venido ¿a qué cosa? A sanar a los quebrantados ¿de qué? De corazón. ¿Por qué, hermano? Porque las consecuencias del pecado, y vamos a hablar un poquito del pecado, porque el pecado, hermano, usted lo sabe, trae consecuencias a la vida de la persona. No es solo adicciones, no es solo vicios, no es solo, trae un montón de cosas, hermano, en las que a veces nosotros no podemos, a veces, ni tener la idea, hermano, de lo que está pasando. Lo único que pensamos es que algo me está pasando y no sabemos por qué. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Las consecuencias del pecado son tremendas, hermano. Se lo vuelvo a repetir. Este pueblo en el que encontró Jesús se había alejado de Dios. No era un pueblo que estaba cerca de Dios. Era un pueblo, sí es cierto, que también por sus líderes religiosos, en vez de acercar a Dios, este pueblo los habían alejado, poniéndoles sobre ellos cargas, tradiciones y costumbres, dice Jesús. Así era la forma y la manera en que los líderes religiosos querían que el pueblo se acercara a Dios. Y por eso que cuando vino Jesús, no le creyeron. Porque el mismo Juan el Bautista dice, les doy un mensaje, el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino de los cielos, Dios lo acercó a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el mismo hijo del rey, ahí estaba presente de ellos. Pero no entendieron eso. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice que estaban embotados. O sea, su entendimiento no podía ayudarles a entender que ese muchacho o ese hombre que estaba leyendo la escritura en ese momento era el Hijo de Dios. Por eso dice, hoy se ha cumplido esa escritura. Hoy, dice el Señor, se ha cumplido esa escritura. El que ustedes leyeron, el que les anunciaron que vendría y estaría un día con ustedes para hacer el trabajo que Dios quería que estuviera haciéndolo, ahí estaba delante de ellos. Pero esto es lo que Jesús tenía. Y le dije, mire, Gálatas capítulo 6, verso 7 dice de esta manera. Y vamos a hablar un poquito de eso. Las consecuencias del pecado son tremendas. Pablo nos enseña y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, de eso mismo segará. El pecado, hermano,
El pecado genera una cosecha abundante y tiene un terrible resultado en la vida del mundo y el destino de los pecadores. A partir de eso que entendemos entonces, el pecado, todo dice así, no os engañéis, Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Si tú siembras pecado, vas a vivir del pecado. Si tú siembras amor, vas a cosechar ¿qué? Amor. Esa es una ley natural y algo que nosotros entendemos. Pero el pecado trae sufrimiento y muerte. ¿Sabía usted? El pecado trae sufrimiento y muerte. La paga del pecado es la muerte. Todas las circunstancias del pecado pueden ser resumidas en dos cosas, hermano. Sufrimiento. El pueblo sufría. Por eso es que Jesús dice, vengo a sanar el corazón que está como quebrantado. Vamos a hablar un poquito de lo que es el quebrantamiento. ¿Qué es el quebrantamiento, hermano? ¿Qué era lo que Jesús quería sanar? Un corazón quebrantado. David en su Salmo 69, 20 dice, sus insultos me han destrozado el corazón y estoy desesperado. Le hago una pregunta a ustedes, hermano. ¿Alguna vez a ustedes lo han despreciado? ¿Hermano? O hagámoslo más directo. ¿Alguna vez le han quebrado su corazón? ¿O no, hermano? Ahora, no estoy hablando del aspecto amoroso, porque no solo por eso se quiebra el corazón, ¿verdad que sí? Es como cuando dice, me quebraste el corazón, ¿verdad que sí? O me duele el corazón. Esos son síntomas de ¿qué? De dolor. Es decir, también, hermano, cuando traicionamos a una persona, sufrimos. O sufre la otra persona, ¿no? Acuérdense que el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. ¿Cuántas veces, hermano Martín? Vimos en las historias que muchas veces, hermano, muchas veces el pueblo le dio la espalda a Dios. Es decir, el pueblo estaba acostumbrado a traicionar a Dios. Así vivía la condición del pueblo. Porque no entendía el amor grande que Dios para con ellos. Dios un día les dice, ustedes son mi precioso tesoro. Ustedes son como la niña de mis ojos. Es decir, Dios siempre hizo al pueblo de Israel tener un lugar privilegiado, hermano, en alto. Y el pueblo, ¿qué era lo que hacía, hermano? En cuanto pudieron saliendo de Egipto, traían los dioses que tenían en Egipto. En cuanto pasaron allá por Canaán, ¿verdad? Trajeron los dioses de Canaán. En cuanto pasaron por otro pueblo, tenían y se juntaron sus hijos. Y constantemente Dios, hermano, les hacía saber, hasta un día les dijo, ustedes me son. ¿Cómo se le llama cuando alguien adultera con otra persona? Ustedes son fornicarios, les dijo. Así les dijo Dios. Porque Dios los había tomado como algo precioso, como una persona a la cual se amaba tanto. Pero cuando los traicionaron, Dios tuvo que decir, ustedes son como las mujeres adúlteras o los hombres adúlteros. Y eso causó entonces, hermano, que Dios se diera cuenta que aquel pueblo vivía alejado de Dios. Desde el principio, desde Adán y Eva, ellos quebraron. Usa la palabra quebrar, porque quebrar es separar, ya le dije, ¿verdad? Quebrar es triturar. Resulta que Adán y Eva están en el huerto del Edén, llega la serpiente, ¿verdad? Y los engaña. Y aquí voy a usar esa expresión, que la Biblia no dice así, pero yo la voy a usar. Esa amistad, esa relación que tenían, la Biblia dice que era desobediencia a la voz de Dios, al mandato de Dios. Y cuando desobedecieron o quebraron el pacto o quebraron eso que Dios les había dado, dice que ellos fueron y se escondieron. Cuando Dios bajó al huerto del Edén y preguntó, ¿dónde estás? Dice que ellos no le contestaban. Y después le dice, tuve miedo y me escondí. Quebraron esa relación. Desde entonces, hermano, ese quebrantamiento del acercamiento hacia Dios se rompió. Por eso nosotros lo ilustramos en los tratados evangelísticos. Una cruz
la separación del hombre. Y hay un camino amplio donde el hombre se separó de Dios. Quebró eso. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque cuando nosotros somos defraudados o ponemos nuestra confianza, no su fe, su confianza en una persona o otra persona, quien quiera que sea, hermano, y aquella persona lo defrauda a usted, usted siente dolor o no ha sentido ese dolor. ¿O no? Es decir, cuando uno mire, el otro día estaba aprendiendo esto. Cuando un amigo traiciona a otro amigo, pero en un momento dado dice, yo te amo como mi amigo. ¿Sabe? Nunca tuvo amor por usted. Porque si hubiera tenido amor por usted, nunca lo hubiera traicionado. La traición no ve el amor, la traición ve sus intereses propios. Ese pueblo vivía así y mucha gente hoy en día vive así, con un corazón quebrantado, un corazón dolido, un corazón, hermano, donde en vez de tener paz y tranquilidad, no lo tiene. ¿Por qué? Porque entendemos entonces, hermano, lo que dice David, sus insultos me han destrozado el corazón. Es decir, hermano, cuando alguien tiene diferencias con otra persona y se separan, hermano. ¿Sabe que yo he oído esta expresión muchas veces? Me destrozó el corazón. O en otras palabras, lo que está diciendo es, me duele tu actitud, me duele lo que haces, me duele lo que me está pasando. Y entro en esto. Cuando nosotros tenemos un corazón quebrantado, hermano, nos sentimos muchas veces desesperados. No sabemos qué hacer. Pero ahí está el mensaje de Jesús. Yo he venido para sanar. Yo he venido para sanar. Lo triste, hermano, es que a veces también dentro de nuestras iglesias existe esa realidad, corazones quebrantados. Ya le dije, ¿alguien lo ha defraudado a usted? Muchas veces. ¿Alguien lo ha traicionado a usted? Muchas veces. Un ejemplo claro y un ejemplo para que usted diga y vea. Jesús tenía un personaje que estaba al lado de él y caminaba con él. Era el tesorero. Traición es cambiarte por algo diferente. Dice que Judas era aquel hombre que entregó a Jesús por un puñado de monedas. Jesús sabía de que Judas lo iba a traicionar. O sea, traición es saber que te van a hacer algo malo. Ahora, y por eso le dije, vea la importancia, hermano, de entender la necesidad de tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Usted cree que le afectó a Jesús porque Judas lo traicionó? No le afectó. Le voy a decir por qué. Porque después de que Judas lo traiciona, Jesús lo sabía desde el principio, si vamos de esa parte. Lo soportó por 3 años y medio junto a él. ¿Sí o no? Ese es verdadero amor. Supo también que Judas se iba a ahorcar y le dio una oportunidad para que hubiera una reconciliación. Judas no lo hizo. El otro caso es Pedro. Le dice Pedro al Señor Jesús, en el libro de San Juan, dice, Señor, ¿sabes qué? Todos te van a dejar y solo yo me voy a quedar contigo. Jesús, que es conocedor de todo y sabía dónde estaba el corazón. Por varias semanas yo estuve hablando acerca del amor de Pedro hacia Jesús. Jesús sabía que Pedro nada más lo admiraba. Le voy a decir por qué. Porque cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Le dice, ¿le amas? Y Pedro le contesta, sí, sí te amo, le dice. Pero Jesús mismo sabe y le recuerda a Pedro, antes de que cante 3 veces el gallo, tú me vas a ¿qué? A negar. Negar quiere decir no te conozco. Negar quiere decir no tengo ningún negocio contigo. Sin embargo, Jesús en su amor y en su gracia, y por eso es que Él dice, yo he venido a sanar a los, ¿qué dice? A los quebrantados de corazón. Cuando Jesús habla con Pedro, en el capítulo 21 del libro de San Juan, y tienen esa plática, lo que Jesús está haciendo es sanar el corazón de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que lo había defraudado. Y hace un momentito le dije, ¿alguien lo ha defraudado a usted? Muchos.
Muchos. Muchos. ¿Qué causa el corazón roto, hermano? Algunas de las formas más comunes, hermano, que encontramos y que puede romper un corazón. Y tenemos que tener cuidado. Hace una semana mi esposa predicaba allá en Madera acerca del cuidado del corazón que Dios tiene para con nosotros. Usted sabe que Dios en el libro de Jeremías dice que Él nos dará un nuevo corazón. Quitará ese corazón de piedra y pondrá uno de carne, sensible. ¿Por qué? A la necesidad de Dios. Pero sigue habiendo, hermano, las causas, hermano, por las que se puede romper un corazón. Y para eso vuelvo a repetir, que el Señor tiene la buena esperanza, o nosotros tenemos la esperanza, que Él sane nuestro corazón. Una de ellas, hermano, es cuando nosotros nos decepcionamos por las cosas que no salen como nosotros planeamos y queremos. ¿Nunca le ha pasado a usted eso? ¿Nunca le ha pasado? De veras que no sé, ¿cómo se llama? No se desanime. Usted dirá, no, yo no soy así. Pero sabe que hay mucha gente, hermano, que se decepciona porque las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. Dios tiene algo mejor, lo repetimos, se lo aconsejamos a otros, hermano, pero cuando nos toca a nosotros, nos decepcionamos. Qué feo se siente. Se siente feo. Usted dice, no, pues se me va a pasar. Le voy a dar un indicio, hermano. ¿Por qué, cómo es la palabra? Sabemos que tiene que pasar, sabemos que hay que olvidarlo, pero cuando constantemente lo volvemos a repetir, quiere decir entonces, hermano, ¿qué cosa? Que ha hecho un daño en el corazón de la persona. Y puede traer consecuencias negativas a la vida de una persona. Por eso es que Jesús dice, yo he venido a sanar esos corazones. Porque, hermano, tenemos que entender, cuando hay un corazón, hermano, quebrantado, hermano, la Biblia habla de una parte que se llama, que no dejemos de crecer toda raíz de amargura. Usted sabe, hermano, que cuando alguien nos defrauda, no nos cumple o X cosa, hermano, terminado. Y le voy a contar una historia. Y lo que quiero leerle es esto. Y dice, un roto corazón tiene un síntoma que se llama lleno de amargura, lleno de deseos hasta de ser apagados. Mi hermano se divorció de su esposa. Y por muchos años estaban casados. Y un día él me dijo así. ¿Y usted lo ha oído? Y esos son síntomas de un corazón quebrantado, síntomas de un corazón despreciado, o síntomas, hermano, que pueden traer consecuencias negativas. Él decía así, de esta forma. Y me dijo, he encontrado que todas las mujeres son iguales. ¿Es cierto? ¿Son todas las mujeres iguales? Ni físicamente, ni emocionalmente, todas son iguales. Pero ¿cómo tenía él su corazón? Dolido. ¿Sabe por qué lo tenía dolido? Porque él mismo causó ese daño y ese dolor en su vida. Porque él tenía una familia estable, él tenía un buen trabajo, tenía una buena esposa, pero el vicio, el alcohol, lo llevó, hermano, a decepcionar. Y oiga, se quebró aquello bonito y precioso que existía en su vida con su esposa. ¿Por qué? Porque el vicio lo llevó y pudo más con él y no se dio cuenta que estaba perdiendo a su esposa. No se dio cuenta. ¿Sabe cuándo? Hasta cuando ella le dijo, ¿sabes qué? Aquí están tus cositas y te me vas de la casa. Entonces entendió que había hecho un daño y se había hecho él mismo un daño. Y se justificaba él por las cosas que hacía. Entonces, cuando un corazón, hermano, tiene esos síntomas, lo único que está haciendo es no querer descubrir que estás afectado. No es afectado la palabra. Estás dolido, estás quebrantado. Te lastima lo que en vez de lo que ya era un día gozo, ahora es rencor, ira y molestia. Entonces, cuando la ira o resentimiento, y le voy a decir, los resentimientos con los demás. Yo estaba leyendo esto y es lo que mi hermano decía.
Un día me dijo, si ella me la hizo, las otras que vengan me la van a pagar. Yo siempre le dije, nunca vas a ser feliz con esa actitud, con esos pensamientos y esa forma de vivir tu vida. Porque él no quería reconocer de que él había causado el dolor que ahora traía en su vida. Aquella no le quebró el corazón, él. Por eso es que Jesús dice a los quebrantados de corazón. Hermano, hay una cosa que es cierta. A veces alguien nos puede defraudar, alguien puede causarnos daño, alguien puede hacer algo que no nos gusta y eso puede causar en nosotros esa molestia, esa incomodidad. Pero muchas veces también nosotros podemos hacer que eso también nosotros lo busquemos. ¿Sí? Porque a veces no son todas las otras personas, no es todas las cosas alrededor. Mire, volvemos al caso del pueblo de Israel. Dios les dio profetas, les dio guías, hermano. Abrió el mar rojo para ellos, les dio de comer, ¿sí o no? Dios siempre, hermano, tuvo el cuidado del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en aquel entonces no podía quejarse que no tenía, hermano, la ayuda de Dios. Dios peleó contra mucho pueblo. La gente, el otro día yo les decía, la gente de muchas naciones le tenía miedo a Israel. ¿Por qué? Porque decían, con tu Dios no nos vamos a meter. Y Dios hizo todo para que aquella nación, hermano, fuera feliz con él. Entonces, le doy un ejemplo más. ¿Qué puede hacer el caso? Yo se lo estoy compartiendo a usted porque puede hacer que usted conozca a una persona que esté en esta condición. Puede hacer que a veces la gente sepa y no sé yo por qué me pasa todo esto. No sé por qué yo tengo esta actitud. Encontré una que me llama la atención. El corazón, hermano, quebrantado, puede estar en rebeldía con Dios y no buscar la ayuda divina, sino la terrenal. ¿Me explico? Hay gente que sabe que está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Sabe que peca, sabe que ofende a Dios, sabe que su relación con Dios no es una relación buena, pero no quiere reconocer que necesita la ayuda de Dios. Los americanos tienen una expresión que dice, usted le pregunta cómo está, y ellos dicen, I'm okay. I'm okay. Usted sabe que el corazón está dentro, ¿no? Y eso no se ve. Porque Dios le dijo a Samuel, no veas su presencia, sino ve su corazón. Y Dios, que conoce el corazón, sabe todo lo que está pasando. Y nosotros y el hombre o las personas sabemos el estado de ánimo en la que vivimos. Nos reímos, no me gusta, pero lo voy a decir. Un día me dijo, a veces somos como el payaso, que nos reímos por fuera, pero por dentro nos estamos deshaciendo. Porque conocemos. Y por eso es que David dice, sus insultos me han destrozado el corazón. Es decir, a veces podemos poner buena cara de alegría, cara de que todo está bien, pero dentro de nuestro corazón, hermano, puede que hayan y existan todas estas cosas que yo le dije. Puede haber que haya raíz de amargura. Puede ser, hermano, que haya resentimientos. Puede ser que cuando alguien te rechaza, en vez de aceptar ese rechazo, te sientes incómodo y mal. Eso, hermano, es un síntoma de ¿qué cosa? De que muchas veces podemos vivir en depresión por la decepción que otros no nos aceptan como nosotros. Usted sabe que es un problema serio, hermano. Pero ¿qué hace la gente? ¿O qué hace? Y lastimosamente, hermano, a veces hasta los hijos de Dios hacen esto. Para ir terminando, el corazón quebrantado, hermano, que puede estar en rebeldía contra Dios, ¿sabe qué es lo que hace? Hace todo lo contrario de lo que la palabra de Dios hace. Le voy a decir esto. El corazón quebrantado recurre a hacerse ¿cómo se llama? Autolastimarse. ¿Verdad? Y recurre a la destrucción. Y recurre a la autojustificación por acciones para mitigar su dolor. Se lo explico. ¿Okay?
Cuando nosotros nos autojustificamos, ¿verdad? Nosotros somos justificados en Cristo Jesús. ¿Qué es autojustificarse? Autojustificarse es que el otro tiene la... Le doy un ejemplo. ¿Qué dijo David cuando pecó con la mujer? La vio, ¿verdad que sí? La vio, la mandó a llamar, la poseyó, ¿verdad que sí? Y cuando le pregunta el profeta Natán, ¿qué has hecho? Dice, pues nada. Él sabía lo que había hecho, él sabía lo que había cometido. Al igual que Adán y Eva, le cambio mejor el ejemplo, Adán y Eva. Le dicen a Dios, ¿qué has hecho, Dios? ¿Qué has hecho, Adán y Eva? Le dice, es que pues la serpiente fue la que me... ¿Qué? ¿Aceptó su responsabilidad? No. Cuando nos autojustificamos, le echamos la culpa ¿a quién? A los demás. A alguien más. Pero el culpable no soy yo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cuál es la salida? Lamentablemente, esto es lo que algunos hacen. Usan la droga, usan el alcohol. Mi hermano decía que él se emborrachaba para olvidarla a ella. Y terminaba llorando porque cuando le ponían la canción que le dolía, entonces empezaba otra vez que la amaba y la quería más. El alcohol no es una buena salida. La droga no es una buena salida. La violencia tampoco es una salida. Es decir, hermano, que cuando un corazón está lastimado, y le vuelvo a repetir, mi hermano decía esto, ¿verdad? Que si aquella se lo había hecho, las demás se la iban ¿a qué? A pagar. No es quien me la deba, sino con quien me la va a pagar. Porque no es un corazón normal. No es un corazón que tiene algo, hermano. Entonces, estas ayudas, hermano, también a veces recurren al doctor, al psicólogo, al psiquiatra y al consejero. El psiquiatra dice, hermano, que es un problema hereditario. Y como fue abusado, entonces ahora sus reacciones y su forma y su manera de ser es porque es ¿qué? Hereditario. Le vuelvo a repetir, hermanos, y se lo voy a repetir, hermanos, 500,000 veces más. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, es nueva criatura. ¿Sí o no? ¿Somos o no somos nuevas criaturas? Y dice Pablo, y todas las cosas aquellas, o sea, nuestra vieja manera de vivir, nuestra manera de actuar y de comportarnos. Si tú eras violento, si tú eras una persona, hermano, que vivía bajo los reglamentos de la vida diaria del pasado, en Cristo Jesús nos hace nuevas criaturas. Todo eso debería de haber quedado atrás. Pero como nosotros somos de aquellos, hermanos, que perdonamos pero no olvidamos, es decir, hacemos las cosas aquí en Cristo Jesús, pero muchas veces vamos atrás a recoger aquello que ya no deberíamos de vivir, hermanos. Por eso es que cuando yo leí este pasaje, dice Jesús, me ha enviado para sanar el corazón. Es decir, hermano, cuando tu corazón está enfermo, está dolido, necesita la ayuda ¿de quién? De Cristo Jesús. Él conoce mejor la situación en la que estamos pasando y viviendo. Nadie más. Se lo vuelvo a repetir. El doctor le dice, mire, es que es la presión alta. Es que es esto, es que es lo otro. Esa es la ciencia natural de este mundo, hermano. Y quiere convencernos que nosotros estamos como en esa situación. Dice el verso que leímos, verso 19. Del libro de Lucas capítulo 4. Anunciar las buenas nuevas. Anunciar las buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas, hermano? Es lo que Jesús trae para nosotros. Es lo que Jesús tiene. Y dice, he aquí nos doy algo nuevo, algo diferente, que me llama a mí la atención, hermano. No importa cómo esté tu corazón, si está roto o cómo estuviste, hermano. Lo que quiero ayudarle a entender es esto, hermano. Dios trae en Cristo Jesús un mensaje nuevo para nosotros. Ayer, hoy, mañana y pasado. El problema a veces, hermano, está que en vez de buscar la ayuda de Dios,
buscamos otra ayuda. Buscamos al consejero, porque el consejero sí sabe, porque es profesional. Mire, hermano, le voy a ayudar con esto. Lea conmigo el Salmo 147, verso 3. Una de las razones por las cuales Jesús vino. Y me espero que lo busque para que usted lo lea. Y volvemos a repetirle otra vez. El porqué de Jesús lee en el libro de Lucas capítulo 4, verso 18. ¿Lo encontraron? ¿Cómo dice, hermanos? No, el 3. ¿Verso 3? 547, 3. Ok. Dice, y acuérdese que está hablando David. Y acuérdese que, hermanos, David tuvo que arrepentirse por lo que había hecho. El Salmo 51 se aplica muy bien, hermano. Para poder nosotros ser sanados, para que nosotros podamos, hermano, o todo aquel que quiera sanidad de Dios, hermano, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse. Y David tuvo que arrepentirse. Lea el Salmo 51 y se va a dar cuenta que dice, él mismo expresa. Y dice, solo a ti fui el que ofendí. Eso es arrepentimiento. Y David nos ayuda a entender, hermano, que ahí él ya no se estaba justificando, sino que tuvo que aceptar que su culpa. Y por eso él mismo escribe, porque él sintió en su propia piel, en su propio cuerpo, en su propio corazón y espíritu, que Dios le sanó el corazón que estaba quebrantado. Porque ese quebrantamiento él lo buscó y se alejó de Dios. Pudo haber dejado a la mujer ahí arriba, pero prefirió hacer lo que usted ya sabe. Vaya conmigo en Salmo 34, verso 17 al 22. Lo que necesita un corazón quebrantado, hermano. Ya le dije, arrepentimiento. El arrepentimiento es, hermano, es un pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o ha dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión y deja de ser consecuente con su determinado compromiso. David dice, me has quebrantado los huesos. Pero vea lo que el Salmo 34, 17 al 22 dice. ¿Encontraron? Y este es, hermano, la sanidad que Dios tiene para nuestras vidas. Y esto es lo que Dios tiene para el corazón que es quebrantado, el corazón que está dolido, el corazón que es defraudado y el corazón de esa lista que hemos dado. Dios tiene la solución. Por eso el Salmo 17 dice, ¿claman quiénes? ¿Y qué hace Dios? ¿Y qué hace Dios? Angustia es dolor. ¿Has sentido alguna vez la angustia por algo y que no sabe qué hacer? Angustia es cuando estoy aterrado porque no sé lo que va a pasar, no sé lo que va a suceder. Y eso causa muchas veces, hermano, a que nuestro sistema nervioso se altere. ¿Sabía usted? Que la angustia va a producir en nosotros desesperación. Y David, hermano, en muchas ocasiones, él se encontró, hermano, en angustia. ¿Sabe por qué? Porque había descubierto que había quebrado el pacto, el compromiso con Dios. Y que tenía que buscar la restauración de Dios. Por eso, hermano, la redención que Dios vino a hacer con nosotros, es decir, Jesús con su sangre pagó por nosotros. Y eso se llama ser redimidos. Es decir, estábamos perdidos. David estaba perdido, pero su arrepentimiento, hermano, lo trajo a aceptar. Me equivoqué y no me equivoqué, soy un pecador. Y me gusta el verso 18 porque dice, porque cercano está ¿quién? Estamos en el 34 todavía. Cercano está Jehová ¿a quiénes? Miren, hermano, hay una cosa que yo le voy a ayudar a identificar. Cuando alguien ha hecho algo malo, cuando alguien sabe que ha quebrado el compromiso con Dios o con otra persona. Podría dar un ejemplo de jóvenes, pero creo que los dejamos a ellos tranquilos. Cercano, mire, hermano, cuando alguien peca
o cuando alguien está en esta situación, lo primeritito que tiene es que Dios está bien lejos. A mí Dios no me oye. Y se le olvida o se nos olvida. Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Es decir, Dios está cerca de nosotros. Entonces usted dirá, ¿Dios está cerca aunque peque? Bueno, le voy a dar la solución. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 dice: cualquiera pues que ha pecado, tenemos para con el Padre a Cristo Jesús, nuestro abogado. ¿Por qué no buscamos a Cristo? ¿Por qué no buscamos el perdón y la reconciliación de Dios? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el pecado a veces nos hace sentir que Dios está muy lejos de nosotros. Y el perdón y la reconciliación es cuando más cerca está, hermano. Pero nuestra condición nos hace pensar, y me gusta, por eso dice, y David lo dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y oiga lo que dice, y salva a quienes, a los contritos, ¿de qué? De espíritu, hermano. Al orgulloso no, el orgulloso no va a buscar. El orgulloso dice: estoy bien, todos están mal, como el fariseo, ¿verdad? Yo soy bueno y aquel es malo. Yo ayuno 3 veces y este no. Yo oro más que este, yo oro 3 veces y este no. Y solo aquel decía: ten misericordia de mí. Verso 19. Este es mi favorito. Este es mi verso. Todo el tiempo ha sido mi favorito. Dice: muchas son las aflicciones del justo. ¿Sabe lo que es una aflicción? Y me gusta porque esto me ayuda a entender entonces que yo como cristiano y como hijo de Dios voy a padecer aflicciones. Aflicciones es dolor, enfermedad. No se haga usted creer, hermano, que porque usted es cristiano no le afecta nada. Hay aflicciones que llegan a nuestras vidas. Y teniendo a Jesús, teniendo a Dios y teniendo al Espíritu Santo, llegan las aflicciones. Porque somos humanos. Vivimos en un mundo de pecado. Vivimos rodeados de gente, hermano. Y si no me lo cree, la Biblia dice: el diablo anda cual león. O sea, el diablo anda buscándote, ¿para qué? Para crear aflicción a tu vida. No nos va a dejar descansar, hermano. ¿Por qué? Porque nos hemos constituido sus enemigos, hermano. ¿Por qué? Porque ya no somos del mismo equipo. Y lo que quiere, hermano, es, ¿qué cosa? Traer aflicción. Léase el libro de Job. Y dice el 20: Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Hay esperanza ahí, hermano. Qué hermoso, hermano. ¿Se acuerda cuando nos dolía todo el hueso cuando estábamos en la COVID, verdad? Que sentía uno que si tocaba algo le dolía hasta la médula, ¿verdad que sí? Miren, hermano, qué hermoso. Aquí estamos todavía, ¿verdad? Con dolores todavía, pero esa es otra historia, ¿verdad? Esa es otra cosa, ¿verdad? Nos duele, hermano, pero me gusta. Él guarda a todos, ¿qué, hermanos? Tus huesos. Y ni uno de ellos será, ¿qué? Quebrantado. Esto se aplica a Jesús. No le quebraron los huesos. No le quebraron las rodillas. ¿Sí? Y si lo hizo con Jesús, lo va a hacer con nosotros. Matará al malo la maldad. Y los que aborrecen al justo serán, ¿qué? Condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuanto en él confía. ¿Hermoso o no es hermoso, hermano? Lo que Jesús vino a hacer por nosotros, hermano. Darnos sanidad a nuestro corazón, hermano. Él nos entiende, hermano. Él nos comprende. Qué mejor y qué hermoso, hermano, saber, hermano, que tenemos a alguien que nos entiende, nos comprende y nos ayuda. Y luego dice: pregonar libertad a los que estaban cautivos y vista a los ciegos. ¿Sabes por qué tú ves ahora el evangelio o la vida de una manera diferente? Porque Cristo vino a darnos vida. Abrió nuestros ojos, hermano. Se cayó la tela de la venda de nuestros ojos. Se cayó eso, hermano. Por eso es que ahora uno dice: wow, yo sin Cristo no puedo vivir. Antes te hablaban de la iglesia y salías corriendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque así éramos algunos de nosotros. No queríamos saber nada de Cristo. Pero el día que nos enamoramos de Cristo, hoy ya no queremos más que no sea Cristo, hermanos. Vale la pena seguir a Jesús, hermanos.
Y dice, y poner en libertad a los oprimidos. Este es el año agradable para nosotros, hermano. Este es el año agradable, hermano. Este es el día agradable, hermano, que nuestros oídos oyen algo diferente. Estás así porque pecaste, estás así porque hiciste esto. Hermano, el enemigo es el que acusa a nuestros hermanos, así dice la Biblia. Está así porque a veces Dios tiene un plan. Pero Dios quiere cambiar eso, hermano. Llegó al pueblo de Israel y cambió, revolucionó. Algunos no entendieron eso, se quedaron, no sé, se quedaron viendo al hijo de José. Pero aquellos que vieron al Hijo de Dios como Pedro, ella le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pónganse de pie un momentito, hermanos. Cierre sus ojos un momento conmigo. Hay un mensaje que Dios tiene para nosotros. Hay un mensaje que Dios tenía para este pueblo. Hay un mensaje que nosotros podemos compartir para otros. Hay buenas nuevas. No tenemos por qué seguir viviendo la vida en la que estamos viviendo. Ni mantener ese dolor que caes y que sigues viviendo cada día. Es cierto. A lo mejor tu corazón está quebrado, lastimado. A lo mejor nuestro corazón ya no es el mismo. Pero Dios quiere restaurar ese corazón. El Señor quiere sanar ese corazón. Por eso es que Él apareció ese día. Y abrió su boca y dijo, por eso yo estoy aquí. Para sanar eso que por mucho tiempo tú has querido sanar. A través de otras cosas que no es la presencia de Dios. Quiero que piense eso un momentito. ¿Qué puede haber en nuestro corazón que Dios necesite sanar? ¿Qué hay que Dios, nosotros hemos creído que no se puede, pero Dios dice, sí, yo sí puedo? Porque de lo imposible, Dios hace algo posible. Yo les invito a que piensen un momentito. ¿Qué hay en mi corazón que no me deja ver las cosas de Dios como Él quiere que yo las vea? Mi vida a lo mejor no ha sido lo que Él ha querido que yo sea. Pero Jesús dice, he aquí, yo estoy. Hoy se ha cumplido esta escritura y hoy se puede cumplir en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, si dejamos que Dios sane esas heridas. Restaure nuestros corazones. La Biblia dice que nosotros tenemos que pensar en cambiar. Romanos dice que seamos regenerados, que nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón sea algo nuevo para la honra y la gloria de Él. El Señor ofrece eso para nosotros, hermano, porque Él lo hizo con un pueblo, con una nación. No dejemos, Señor, no dejemos que nuestro corazón siga siendo el mismo. No dejemos que nuestro corazón se cierre ante Dios. Dejemos que Dios siga cambiando nuestros corazones. Acordémonos que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Necesitamos un corazón nuevo, un corazón restaurado. Señor, te damos gracias en esta hora. Porque tú conoces a cada uno de ellos. El dolor, Señor, que otras personas han causado en sus vidas. Otras decisiones que han tomado, Señor, ha traído dolor, Señor, a sus corazones. Y no viven esa vida plena que tú tienes, oh Dios. Tú nos recuerdas que vengamos a ti todos los que estamos cansados y trabajados, y que tú nos harás descansar, oh Dios. Queremos descansar, oh Dios, de esas ideas, de esos pensamientos. Queremos un nuevo corazón, oh Dios, un corazón que lata para ti, oh Dios, un corazón que sigue enamorado de ti, oh Dios.
pero un corazón limpio, Señor. Es tu palabra, dice que los limpios de corazón te verán. Yo quiero verte, Señor, yo quiero verte. Límpiame, Señor. Límpiame, Señor, como David dijo: Señor, si mis pecados fueran como la carmesí, vengan a ser como la blanca lana, oh Dios. Espíritu Santo, tú que los conoces, tú que sabes, Señor, su día a día, oh Dios. Tú que los conoces cómo viven y cómo están, oh Dios. Tu palabra dice que eres tú quien convence a todos de la necesidad tuya, oh Dios. Limpia esos corazones, Señor. Restaura esos corazones, Señor. Es tu promesa, Señor, que tú sanarás el corazón quebrantado, Señor. Lo hiciste con David, lo hiciste con otros, Señor. ¿Por qué no hacerlo con nosotros, Padre? Te pedimos, oh Dios, en esta tarde, Señor, que al salir de este lugar, oh Dios, al vivir, Señor, los días que faltan, Señor, tengamos un corazón limpio, Señor, un corazón puro, Señor, porque sé que así, solamente así veremos las cosas de la forma y la manera en la que tú las vives, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a estar cansados de la vida en la que vivimos, Señor, amargados, resentidos, molestos, incómodos, Señor, cuando tú tienes una vida abundante para nosotros, oh Dios. Oro por mis hermanos, mis hermanas, Señor, que tienen esta necesidad en sus vidas y reconocen, Señor, la importancia de tener ese corazón limpio, Señor, para la honra de tu gloria, mi Dios. Gracias, Señor, porque sí necesitamos un cambio, Señor. Sí necesitamos un cambio de nuestras mentes. Empieza por nuestro corazón, oh Dios. Te damos permiso que cambies nuestro corazón por uno sensible para ti, oh Dios. Perdónanos, Señor, cuando hemos gastado tiempo en otras cosas que no es el pensar en esto. Yo necesito un corazón nuevo, mi Dios. Padre, gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, por permitirnos estar en este lugar, oh Dios, escuchar el consejo de tu palabra, las buenas nuevas que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, oh Dios. Te bendecimos, te agradecemos y te pedimos que esta semana, Señor, sea una semana, Señor, donde nos olvidemos de todo aquello que ha pasado, que no nos ha gustado en nuestras vidas, Señor. Vivamos esa nueva vida en ti, oh Dios. Te doy gracias por ellos, por mis hermanos, Señor, que están presentes en esta tarde. Llévaselos a sus hogares, Señor, que puedan ellos, Señor, disfrutar de tu plena comunión en Cristo Jesús. Amén. Amén.